¿Qué significa fijas? A ver, lo primero que quiero saber es qué significa fijas para ustedes. ¿Qué significa fijas? Los datos más importantes. Bueno, en cuanto a los datos más importantes, ustedes lo saben, porque siempre se los recalco en rojo, en verde, en amarillo, ya no sé ni en qué color decírselo, se los digo, le digo, esto es materia de examen. Exactamente, o sea, siempre les he dicho cuáles son los puntos de examen y ustedes tienen las grabaciones allí, así que sería difícil ir tema por tema. Sin embargo, les puedo dar algunos tips. Por ejemplo, en la clase de terapias no alternativas, pero terapias alternativas al revés, terapias alternativas para climaterio, no tienen necesidad de aprenderse todos los artículos que están allí, ¿ok? Simplemente con que se hayan leído la conclusión en rojo es suficiente, ¿ok? No necesitan leérselo todo, eso se los dejo para que en algún momento ustedes, si les interesa el tema, pues puedan ampliarlo. ¿Cómo se llama? Para que ustedes puedan ampliarlo después, pero en forma práctica, recordarles que en su mayoría, los fitoestrógenos, todos los derivados que hablamos en clase, si bien es cierto que ayudan y si bien es cierto que se venden para ayudar en las terapias alternativas de la menopausia, no necesariamente quiere decir que estén totalmente aprobados para su uso. Se requieren más estudios, ¿verdad? Por ejemplo, estudios de fitosoya, de simicifuga racemosa, de todos los fitoestrógenos que hablamos, se requieren más estudios a posteriori para decidir si realmente tienen los beneficios completos y se puedan recomendar con niveles de evidencia importantes. Entonces, es por ello que en esa clase lo que tienen que fijar bien es las mínimas conclusiones de los estudios, no tienen que estudiarse toda esa cantidad de cosas, y además de eso, recordar, y se lo puse así grandote en una de las últimas diapositivas, que a pesar de que se prescriben y a pesar de que están indicadas, hacen falta muchos estudios todavía para decir que realmente tienen efectos tan importantes y que puedan suplantar a los estrógenos, bien sea tomados o colocados. Déjenme chequear, voy a tratar de ver tema por tema, a ver qué pudiera ser lo más importante de cada tema. Gracias, doctor. A ver. Por cierto, hay por lo menos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay como 15 de ustedes que no incluyeron las tareas. Si ustedes no tienen tareas incluidas, esa calificación la pierden. ¿Ok? Yo fui muy claro. Revisé y hay como 15 en una tarea que no colocaron y hay otra que hay como 9 que no colocaron. Y del aporte anterior, tengo un alumno, creo que si mal no recuerdo es Mendívil, que había tenido dificultades para incluirlas, ya has tenido suficiente tiempo para incluirlas. Si eso no está incluido al final del semestre, Brandon, te vas a ver en problemas. Así que yo les agradezco, por favor, que incluyan todas las tareas. No quiero que ninguno de ustedes tenga dificultades al final. Se me había olvidado comentarles ese gran detalle. Probablemente de las preguntas que les coloqué
para que ustedes contestaran aquí, seguramente por lo menos una de ellas va a salirles en el examen. De las preguntas que hemos puesto así como tipo juego, seguramente una por lo menos les va a salir en el examen. Vamos a ver aquí aula virtual. Ok, vamos a chequear dolor pélvico crónico. Clase 29. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, recordarles, vamos a ver aquí qué podría ser importante. Ok, por ejemplo, las diferencias entre nocicepción y dolor. Recordarles que la nocicepción, excepción es sentido, ¿verdad? Y nopsi es decir, cuando se está expuesto a una noxa, es decir, a algo que genera el dolor en este caso. Entonces, recordarles que existe una diferencia importante entre nocicepción y dolor. En la nocicepción es un proceso neuronal de codificación de un estímulo nocivo, mientras que el dolor, ¿verdad?, es mucho más complejo, porque incluye además las vías que están encargadas de la transmisión del estímulo doloroso y la respuesta emocional reactiva a dicho estímulo. ¿Ok? Entonces las vías nociceptoras son las vías del dolor, pero para que ocurra dolor no solamente se tiene que activar la vía nociceptiva, sino que además de esto incluye una respuesta emocional al estímulo y por supuesto en la transmisión a través de las vías encargadas. Eso es importante. Por ejemplo, diferencias entre dolores, ¿verdad? Entre el dolor agudo, el crónico, el nociceptivo y el neuropático. Eso hay que tenerlo claro, ¿ok? Porque según la duración, pues ya nosotros pensamos en algunas patologías, pero dependiendo de la patología que estemos pensando, hay distintas otras patologías que tienen que ver con el dolor neuropático y el dolor nociceptivo, ¿ok? Entonces, ahí tienen una diapo que tienen que ponerle atención. Diferencias entre alodinia e hiperalgesia, ¿ok? Los problemas de sensibilización central, de repente yo podría poner un caso clínico en el que incluya algunos datos específicos de alguna de las patologías para que ustedes más o menos se orienten en relación a la etiología, es decir, empiecen a pensar de qué etiología se trataría. Esta parte es anatomía básica para ustedes, esto no tiene mucho sentido. Sin embargo, pues nada, es bueno que se lo repasen. Podría colocarles perfectamente un casito
de repente una gestación extrauterina y un quiste de ovario torcido, para que ustedes pongan cuál es la diferencia. O podría ponerles un dolor agudo y con algunas características típicas para ver cuál de estos 4 diagnósticos es el más, el que se acerca más a la realidad. Podría ser, ¿no? Por ejemplo, podría colocarles algo en relación al tratamiento de dismenorrea primaria, en donde los inhibidores de la síntesis de prostaglandina, que son los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los AINES, son tratamientos, pueden ser o son considerados tratamientos de primera línea para el manejo de las dismenorreas primarias, ¿ok? Aun cuando las anticonceptivas hormonales orales son el tratamiento de elección. Entonces, el tratamiento de elección, las ACO, ¿verdad? Sobre todo cuando la mujer desea evitar el embarazo. Pero los AINES son también tratamientos de primera línea para la dismenorrea primaria. En cuanto a los endoceptivos, ya ustedes saben, un endoceptivo es un dispositivo intrauterino que libera todos los días una cantidad específica de tratamiento, y en este caso libera una sustancia que se llama levonorgestrel a 0,02 miligramos cada 24 horas en forma continua. ¿Ok? Eso está aquí, se libera en forma continua, y el tratamiento hace efecto exclusivamente a nivel local. Por eso es que se usa para evitar las hiperplasias endometriales, para generar atrofia de esta región, para que la gente casi no sangre, etcétera. ¿Ok? Esa es una de las bondades de este medicamento, amén de que no permite el embarazo. Recordarles que el dolor pélvico crónico es una causa multifactorial, multifactorial. Las causas pueden ser múltiples dependiendo del sistema en el que esté involucrado, ¿ok? No necesitan aprendérselas de memoria, no tiene sentido aprendérselas de memoria, pero sí que sepan que hay patologías en las que son más frecuentes el dolor pélvico crónico versus el agudo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un mioma uterino, al menos que se tuerza en su propio eje y de inmediato y que comprometa un vaso sanguíneo, va a generar dolor agudo. Pero por lo general, lo que se produce es un dolor crónico, ¿ok? Entonces, más o menos eso es lo que tienen ustedes que, en todo caso, si se los pregunto, pues eso es lo que ustedes deberían de pensar. Recordarles además que no siempre hay una causa orgánica que pueda explicar el dolor pélvico. ¿Ok? A veces las causas son psicológicas, psiquiátricas, emocionales, etc. Es una forma incluso de descargar las frustraciones, los miedos, las angustias, etcétera, en forma de un supuesto dolor crónico que no existe. En cuanto a la evaluación diagnóstica, recordarles que en los procedimientos diagnósticos intervencionistas, una de las formas de tratarla a través de la colocación de toxina botulínica o de los bloqueos del nervio pudendo. Eso es importante. En relación al manejo terapéutico, acordarse un poco de los antidepresivos tricíclicos y los antiepilépticos, como la amitriptilina, por ejemplo, o la gabapentina, que es un gabapentinoide, que se puede utilizar en el manejo del dolor pélvico crónico. Muchas pacientes lo que necesitan es antidepresivos para su dolor. ¿Ok? Entonces, ojo con esta pregunta. Bueno, un poco en relación a las terapias, recordarle los nombres, más que todo, las terapias manuales o feedback, el mindfulness, terapias.
la terapia de biofeedback, la cirugía, la neurosis o neurolisis de algunos nervios, entre ellos el pudendo, y la neuroestimulación. O sea que más o menos hay que saberse básicamente eso. Recordarle que esto es una enfermedad multifactorial. Y ver, bueno, las conclusiones un poco, ¿no? Pero este tema realmente es muy sencillo. Aquí podríamos básicamente poner cierto falso o colocar algún, algún caso clínico. Es bastante sencillo. Vamos a ver otra clase. A ver, chicos. Climaterio y menopausia, vamos a ver. En climaterio y menopausia, recordarles esto, que hay una inversión de la pirámide poblacional que en la medida que van pasando los años, nuestra población se va haciendo más vieja porque estamos perdiendo la base, la base se está perdiendo, perdón, la base se está perdiendo y estamos adquiriendo una forma en donde el vértice es muy pequeña, es decir, la gente joven es muy poca. Eso es importante. Recordarles algunas estadísticas como esta: la proporción mayor de 60 años se duplicará pasando del 11 al 22%. Según la ONU, en el año 2025 habrá 604 millones de mujeres de mayores de 40 años, de 60. ¿Ok? Aquí estas estadísticas, más que todo, no es tan importante aprendérsela de memoria. Simplemente saber que va a llegar un momento que los adultos mayores van a superar a los jóvenes. Recordarles un poco que se tienen que saber la definición de lo que es la menopausia y de lo que es una esperanza de vida. ¿Ok? Luego, esto no se los voy a preguntar porque esto se supone que ya se los pregunté en el primer capítulo, en el primer aporte. Esto simplemente es para ustedes repaso. Igual listo. Esto deben sabérselo. Por ejemplo, si yo les pongo una inhibina baja, en un caso clínico, una inhibina baja, una FSH baja, o normal pero hacia abajo, ligeramente trabajado y con disminución del estradiol, vamos a estar en presencia de una menopausia. Esos son los factores bioquímicos. Acuérdense de eso, los bioquímicos. Inhibina disminuida, disminución del FSH y estradiol disminuido. ¿Ok? En la perimenopausia hay una caída de la inhibina, disminuye la síntesis de folículo estimulante y con niveles normales o ligeramente disminuidos de estradiol. ¿Ok? Eso básicamente habría que sabérselo. Esto no se lo voy a preguntar porque se supone que ustedes se lo saben, pero por el hecho de que no se lo haya preguntado no quiere decir que no se lo tienen que saber, porque yo puedo hacer una pregunta e incluir algo de aquí. Por ejemplo, esto donde dice aumento en la conversión periférica de los adipocitos de la androstenediona
que es de la corteza suprarrenal, para su transformación en estrógenos. ¿Ok? Esto se supone que ya ustedes lo vieron en el primer aporte, entonces yo podría preguntarlo perfectamente. Entonces no lo pueden dejar. Igual que esta famosa dolor de cabeza para ustedes en el primer aporte, igual les sugiero que se lo repasen porque yo podría hacer alguna pregunta y darle algunos parámetros para que ustedes lleguen al diagnóstico definitivo. En relación a los andrógenos y estrógenos, esta tabla debe sabérsela. Los efectos de los estrógenos versus los progestanos, porque nosotros le estamos dando sustancias que tienen roles y efectos importantes. A ver, de aquí. De aquí, ¿qué podría ser? Bueno, esto se los he dicho yo harto número de veces. Recuerdan ustedes que en la menopausia, por haber menos estrógeno y existir una aromatización de las grasas, la testosterona se va, o a través de sus precursores de la androstenediona, etcétera, se van a transformar en estrógenos. Va a haber un ambiente estrogenizado, en el cual vamos a ver atrofia de los labios mayores y menores, aumento del tamaño del clítoris, hirsutismo y voz grave. Mientras que el metabólico tiene que ver con un problema metabólico, como su nombre lo indica, aumenta la síntesis proteica, elevación del glucógeno hepático, disminuye la cetogénesis e incrementa la retención de agua y sodio. Recordarle, esto es importante, ¿verdad? Porque yo les puedo hacer preguntas en relación a definiciones, definición del climaterio, de la transición a la menopausia, de la posmenopausia. Lo que por lo general pregunto tiene que ver con esto. Es decir, ¿qué diferencias existen aquí en la transición a la menopausia con respecto a la posmenopausia y en la presencia del climaterio? Eso hay que definirlo. Esta definición me encanta, la de la transición a la menopausia. Tienen que sabérsela completa. Porque yo podría cambiarle los números. Yo podría decirle edad media calculada entre 55 y 87 años, por ejemplo. Y ya, ustedes tienen que buscar ahí qué es lo falso. Luego tenemos, bueno, lo mismo implora para perimenopausia, premenopausia, etc. Estos son términos que sí se tienen que saber. Climaterio tienen que saber qué es. Así que aquí no hay mucho de qué hablar. Saber que siempre la menopausia es un diagnóstico retrospectivo, después de al menos 12 meses consecutivos de amenorrea secundaria, es decir, de no haber regla. Eso puede ser natural o puede ser inhibido. En relación a la posmenopausia, recuerden que hay menopausia precoz y tardía, y que lo que se ve en la precoz no es lo mismo que se ve en la tardía, y que uno tiene que hacer énfasis en la precoz en ciertos parámetros y en la tardía en otros parámetros. Entonces, esa parte la tienen que recordar, todas estas definiciones se las deben saber: posmenopausia, menopausia precoz, tardía y ventana terapéutica, que no es más que el periodo de tiempo en el cual una pareja sexualmente activa y buscando puede eventualmente recibir la dosis terapéutica con los efectos benéficos que ésta le va a brindar durante un tiempo finito de edad que aparece ahí. O sea, la ventana terapéutica debe aprenderse lo que es una terapia hormonal menopáusica que reemplaza el término de TRH, la terapia estrogénica, la terapia combinada, y sobre todo saber que pueden ser continuas secuenciales. Eso lo hablamos en clase. Por supuesto, esta clasificación de esta terminología se la deben aprender, ¿ok? Porque yo podría abrirles el compás para que en un par de tiempo, en un tiempo específico, ustedes puedan determinar cómo clasificarían un producto, ¿ok? Y yo les puedo poner un producto X y ustedes me tienen que decir cómo lo clasificarían o en dónde lo clasificarían. Más que esta diapositiva, creo que hay una que es mejor que esa. No, esta tienen que aprendérsela. Es decir, yo no les pido que se sepan que es de 20 a 200, que no. Les pido que se familiaricen con ella porque a lo mejor yo les pongo una paciente que tiene síndrome genitourinario y usted le solicita
Estradiol, estradiol premenopáusico, estradiol premenopausia o posmenopausia. Ustedes tienen que saber más o menos los rangos, saber que en la posmenopausia el estradiol tiene que estar bajo o bajando, producto de no tener de no tener evidentemente ovarios y toda la confusión hormonal que se produce en un organismo de la persona que no la tenga, el apoyo. Y por último, pues tratar de hacer las comparaciones entre posmenopausia y premenopausia, sabiendo de que no todos los valores que ven allí son los valores reales. Eso va a depender del valor con el que su laboratorio trabaje. Saber que existen algunos síntomas vasomotores, entre ellos lo más importante para la mujer es la vasodilatación periférica, que es lo que se conoce con el nombre de ay, no me parece aquí. Son los nombres propios de la sintomatología de la paciente en esta etapa de la vida. Bueno, creo que hasta ahí lo más importante. Creo que ahí. Saber los cambios básicos, cómo se interpretan, la disminución de estrógeno, cómo baja y qué es lo que produce. Algunas fibras colágeno que ustedes deben definitivamente atender. Y por último llegan las hemorragias uterinas normales, que ya las habíamos visto en alguna oportunidad, pero que aquí simplemente vamos a un repaso. Bueno, aquí obligatoriamente hay que leer un poco porque seguramente va a salir algo que sea de completar o de selección simple. No, no hay, en relación a la piel fanera realmente no tenemos mucho. En relación a las alteraciones del humor, a ver, ¿qué podría ser aquí? Por ejemplo, aumenta el transporte de serotonina al sistema nervioso central. Esto es importante porque acuérdense que en esta etapa de la menopausia las pacientes caen en depresión o los famosos blues, que son esas caídas de ánimo alrededor de las 3, 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Las alteraciones del sueño son importantes. En relación según OMS, la osteoporosis va a estar caracterizada por una mala masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del hueso. O sea, eso es lo que se llama osteoporosis. ¿Cuándo se presenta? Cuando cuando se presenta ya la enfermedad, ¿ok? Cuando hay el deterioro de la microarquitectura ósea, eso es importante. Ver aquí un poco todo lo que ayudaría, ¿verdad? Y con sus complicaciones. En el caso de osteoporosis, tenemos que ver una pérdida del hueso de la cortical y trabecular y hablar un poco de lo que es el envejecimiento, ¿ok? Que es un poco distinto al hecho de no tener estrógeno. Los factores predisponentes se los saben ustedes. Recordarles que la osteoporosis aquí no mucho. Recordarles que existe una grandísima conexión entre las enfermedades cardiovasculares y las grasas o la menopausia o las grasas líquidas. Entonces, bien importante tener la consideración del colesterol y triglicéridos, por eso es que todo paciente con niveles altos de estrógeno no puede tomar pastillas anticonceptivas. Y la aterosclerosis tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Ahí tenemos una serie de mecanismos cardiovasculares que podrían eventualmente generarles algún tipo de conocimiento para evitar la formación de placas de ateroma constituida básicamente por PLL colesterol y LDL colesterol.
El manejo de este tipo de pacientes también es inicial solo, pero si vas acompañado de la historia clínica, de un porcentaje de hábiles inscritos, el examen físico integral, de los exámenes complementarios de la historia clínica, pues probablemente vamos a poder trabajar en conjunto y generar una historia clínica de calidad, una evaluación integral de calidad. Recordarles un poco qué es el APGAR, cuando aparece, luego la invasión de la calidad de vida, del riesgo cardiovascular de las mamas del cervico uterino y el riesgo de osteoporosis. Esto es importante. Siempre les he dicho, cuando están en etapa de menopausia y climaterio, lo que nosotros más cuidamos de las mujeres son la labilidad emocional, es decir, pacientes que ríen y lloran a la vez y sin causa aparente. Ser mujer, más que al hombre, no se le protege tanto al hombre en estos países. El proteger el corazón y las vías cardiovasculares para evitar los infartos. Evaluación de las mamas, hay que estar constantemente chequeándose porque pueden aparecer lesiones tumorales. Y la evaluación del riesgo de osteoporosis, que en algunos sitios manda a realizarse este tipo de pruebas, que normalmente son densitometrías óseas, para la evaluación del riesgo del paciente. El dominio, en relación a los dominios, tenemos un dominio psicológico, somático y urogenital. Recuerden siempre que el urogenital tiene que ver con resequedad urogenital, atrofia urogenital, incontinencia urinaria, disfunción vaginal y sexual. Todo lo que tenga que ver con la vida sexual van a ir en la rama de dominio urogenital. Los somáticos, como los bochornos, las sudoraciones, el calor de mano, taquicardia, los dolores musculares y testiculares, van a tener acceso a somántica, al dominio somático. Y en el dominio psicológico, recordarles que la ansiedad, la angustia, la irritabilidad, el insomnio, la fatiga, el estrés, etcétera, van a tener un papel preponderante. Esto básicamente era para que ustedes lo recordaran, supieran que hay algo que se llama calidad de vida, pero esto no les va para el examen. Luego tenemos aquí sí hay que saber un poquito para saber interpretar el Menopause Rating Scale, que es el MRS, ¿verdad? Que es un cuestionario que, como les decía el otro día, es un cuestionario que es estandarizado, que sirve para, dentro de su autoevaluación, que se conforman 3 dominios sintomáticos: el somático, el psicológico y el urogenital. Esto sí es un poco más importante que lo terminen de interiorizar. ¿Cuáles son los signos y síntomas asociados a la etapa de la vida? Depende de la etapa de la vida. Si la etapa de la vida es la transmenopausia, ahí están las 4 que ya pueden usar. Si tenemos la posmenopausia intermedia, vamos a tener pacientes con atrofia urogenital. En la posmenopausia tardía, temprana, síntomas vasomotores, los famosos trastornos del sueño y la habilidad emocional. Y por último, y no menos importante, en la posmenopausia tenemos los problemas de osteoporosis, enfermedad cerebrovascular, cardiovascular y demencia. ¿Ok? Esta diapositiva deben saberse. Recordarles que la menopausia es una etapa de la vida que marca una vida de la vida de la mujer para prepararse para su envejecimiento. ¿Ok? Importante. ¿Debemos o no debemos tratar? Pues ya esas respuestas ustedes mismos se las han dado. A quienes debemos y a quienes no debemos tratar, sobre todo si tiene riesgo tromboembólico, epilepsia, hipertensión mal controlada, diabetes, etc. Vemos al final del túnel y vemos las indicaciones de la hormona, de las terapias hormonales de reemplazo. De aquí, bueno, saber cuáles son sus objetivos, cuáles son los síntomas que trata, cuáles son las contraindicaciones. No necesita aprenderse estas listas de memoria, pero sí, ya les he dicho otras veces que un paciente con historia de tromboflebitis aguda, de infarto al miocardio, con problemas cardiopulmonares, etcétera, no debe llevar ¿verdad? Las riendas de este tipo de terapias como tal. O sea, no tienen que aprenderse el nombre completo, pero sí léansela para que se les familiaricen los nombres de aquellas enfermedades en las cuales hay contraindicaciones, bien sea absolutas o relativas. Y aquí, bueno, las terapias, estas pueden salirles, ¿verdad? Los efectos de las terapias no hormonales. ¿Qué se usa? Yo podría ponerles hasta un nombre raro y de repente ustedes decir cuál es la falsa. O poner muchos nombres raros y una cosa de esta la pongo de verdadera y entonces al revés.
Este cuadrito se lo tienen que saber desde el primer ciclo. Ya no hay excusa para no sabérselo. Desde mañana en adelante, este cuadrito se lo voy a saber. Lo demás es básicamente para que ustedes sepan cómo son las clasificaciones. Este cuadro es importante, clasificación de las progestinas. ¿Cómo se clasifican? Estranos, coaxanos, impregnanos. Es bien importante, ¿ok? Para que se les pueda preguntar. Y de aquí ya no tenemos más nada que decir. Vamos a ver, vamos a buscar una tercera clase. A ver, ¿qué me parece aquí? A ver, ¿qué otro temita podría ser aquí? A ver qué otra cosa les podría dictar aquí. Como les dije, en el de terapias alternas no se aprendan los papers, solamente léanse los subtítulos rojos, para que vean que a pesar de que se prescriben, muchos no tienen ni siquiera permisología de FDA. El pareja de la pareja infértil lo vimos ayer. Terapias, vamos a ver aquí. Ya saben que la sexualidad humana, diferencias entre sexo y género, un poquito de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y a lo mejor podría ser que les haga una pregunta abierta para que ustedes pongan lo que ustedes piensan con respecto a la sexualidad, al tema de sexualidad. Pero esa sí no la he todavía decidido si va a ir así. La endoscopia ginecológica, ya les dije el día que les dimos las clases, que comprenden básicamente la parotomía como gold standard y los huevos o de huevo de oro, que en este caso sería todo el tema de derechos sexuales y reproductivos. También acordarles un poco de los protocolos de atención de las pacientes con abuso sexual y que existe una diferencia importante entre abuso y violencia. Son dos cosas diferentes. Recordarles que dentro de los protocolos de las terapias de pacientes violadas, ustedes tienen que peinarle el vello púbico con un peinecito de estos delgaditos, de los sacapiojos, y ese cabello, ese vello, guardarlo en sobre e identificarlo, ¿no? Porque de allí se puede sacar ADN de la persona que la violó. Luego, por supuesto, un chequeo con el ginecólogo, en el que tiene que encargarse no solamente de verificar cómo está su psique y su parte psicológica para hacer la referencia oportuna, sino que debe colocarle, debe hacer serología para hepatitis B y HIV, debe administrarle inmediatamente vacuna para VIH y hepatitis B, tiene que, darle medicamento para clamidia y micoplasma, que normalmente es acitromicina en dosis TAP, iniciar retrovirales, ¿verdad? Iniciar retrovirales según sea el país para la protección máxima de este paciente y darle píldora de emergencia. Esto es lo mínimo que se debe hacer cuando hay paciente con abuso sexual. La ropa de esa paciente también debería ser recolectada completa, darle ahí una ropa limpia, que se bañe y todo lo demás, pero ya nosotros tener guardada esta ropa vieja, entre comillas, como parte del protocolo de abuso sexual y mandar todas esas evidencias por sobre separado a la fiscalía. En relación a la endoscopia ginecológica, pues ya les dije, manejo integral de la pareja infértil ya lo tienen. A ver.
podría salirles una pregunta de las materias que ustedes mismos dieron, de los principios fundamentales de la bioética aplicadas a la reproducción humana. Puede ser o un caso clínico, pero también puede ser preguntas abiertas, ¿verdad? Con relación a los principios fundamentales de la bioética aplicadas al tema de la reproducción. Y esa pregunta la voy a sacar directamente de algunas de los temas que ustedes presentaron para ver si es verdad que ustedes lo prepararon y que no se copiaron. Creo que eso es todo, chicos. Creo que a grandes rasgos les dije más o menos lo que puede salir. Más bien estaba viendo que este tema, el 28, yo les dije, ¿verdad? Que iba a ir un tema del capítulo anterior en este capítulo. Y ese capítulo era cuello uterino. Si alguno de ustedes tiene esa clase grabada y me pasa aunque sea un pantallazo del fondo de alguna de las láminas que utilicé, porque quiero ver si se los incluyo o no para el examen. Pero necesito, si alguno de ustedes lo tiene a la mano, me la pasen en este momento, por favor. Un pantallazo. Por lo demás, no se asusten. O sea, ustedes han visto que yo nunca hago el examen para jalar a nadie. Tampoco hago el examen como para nivel kinder o nivel preescolar. Estoy haciendo un examen basado en el hecho de que ustedes ya son unos profesionales de la medicina y que hay conocimientos previos que se suponen que ya están fijados. ¿Ok? Eso es lo que hace un poco más difícil la redacción de la pregunta, pero en realidad nunca han sido hechos con mala intención. O sea, mi interés es que todos salgan bien y que, por supuesto, ninguno tenga dificultades al final. A ver, si alguno de ustedes tiene la grabación de esa primera clase, le agradezco que me pase un pantallazo en este momento. Vamos a revisarlo aquí en pantalla para considerar si este tema va o no va. Por favor. Solamente necesito saber un pantallazo para ver cuál era el fondo de la presentación que di ese día. Porque es la única clase que no consigo dentro de mis archivos. Debe ser que lo grabé sin querer o en otro archivo y no lo consigo, o lo grabé bajo otro nombre. Por eso es que quiero ver si alguno de ustedes tiene para verificar el pantallazo. ¿Alguna pregunta, chicos, mientras alguien me va pasando esa información? ¿Alguna pregunta? Algo que se les haya hecho difícil de los temas. Bueno, yo espero y aspiro que todos salgan muy bien. A ver, ¿quién tiene, por favor, esa clase grabada? Bueno, creo que no hay preguntas. Liz, por favor, que alguna de tus compañeras te pase esa información. Yo quería verla ahorita en el instante para poder decirle si el tema va o no va. Doctor, sí, justo ahora estaba conversando con mis compañeros y habría la posibilidad de que no entre de las exposiciones, doctor, por favor. ¿Que no qué, perdón? Que no entre preguntas de las exposiciones, por favor, doctor. Pero claro que tienen que ir, imagínate, ustedes no pueden perder el trabajo que ustedes mismos hicieron. Voy a tratar de que de repente sea algo relativamente sencillo. Déjenme chequear un momento, ya va. Gracias, doctor. Por ejemplo, una de las terapias farmacológicas en el tratamiento del climaterio y la menopausia. Esas clases estuvieron muy buenas, muy buenas. O sea, me parece que sería perder el tiempo si no les pregunto algo de allí. A mí me pareció que esas clases estaban bastante interesantes. Todas las presentaciones que ustedes dieron ese día me parecieron muy bien. Mira, por ejemplo, ahí lo enviaron 50 nada más, faltan 6 que no le enviaron. Si esos 6 no tienen la tarea allí, no tienen calificación, tienen 0. ¿Ok? Han tenido suficiente tiempo para subir esas clases, esas tareas. Sé que todos la presentaron, sí, pero yo tengo que tener un respaldo ante las autoridades cuando a mí me vayan a supervisar.
Si ustedes no lo colocan allí, para mí es como que no hicieron nada, o para las autoridades como si no hicieron nada, razón por la que no tienen calificación. Así que por favor, tienen que estar incluidas completas sus tareas. Bueno, lo que puedo hacer es que de las terapias colocar alguna que otra pregunta, no enfrascarnos en grandes preguntas de allí, pero como les digo, ese tema dictado por ustedes a mí me pareció que estuvo muy bueno en general. Podría hacerles una pregunta perfectamente de un caso bioético. O sea, les puedo poner un caso y les digo a cuál de los valores éticos hace referencia al caso tal. ¿Ok? Si equivale a un principio de justicia, de equidad, de beneficencia, de no maleficencia, etc. Eso es muy fácil. ¿Ok? Es simplemente interpretar lo que ya ustedes saben. Por lo demás, por favor, si alguien tiene la grabación de la primera clase, el tema 28, que era un tema que era del primer aporte, pero quedamos en que lo íbamos a colocar dentro de la segunda vuelta, dentro de la evaluación del tercer aporte. Si alguno lo tiene, por favor, necesito verlo en este momento para decirles si va alguna pregunta de eso o no. Doctor, una pregunta. No sé si podría subir al aula virtual el último tema de anticonceptivos. No aparece. No, otro. Yo la puse anoche, espérate, ya va. Yo juraba que la tenían allí, ya va. Porque yo la subí el día de ayer. Tienes razón, no está. Ya, no te preocupes, ya la vamos a colocar en lo que termine aquí con ustedes. Ya la subo. Bueno, si no hay más de qué hablar, aquí está la foto, vamos a ver. Liz me la acaba de enviar. Liz, y comenzaba con esta diapositiva, ¿sí comenzó? Sí, doctor. Esa fue la número 1. Sí, doctor. Con razón no lo consigo, porque claro, esto es parte del tema anterior, y eso está en la temática anterior. Lo que pasa es que, claro, llegué hasta un punto y después lo que hice fue continuarlo. De esto no va el examen porque ya yo les pregunté a ustedes en el anterior los estadios fijos. No sé si recuerdan. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces este tema no va, pero necesito el tema lo voy a buscar ahorita para colgarlo de todas maneras, para que quede allí, pero es el mismo tema de la clase anterior, es decir, que estaba en el aporte 1 aquí en ginecología patológica. Vamos a ver una cosa. Aquí. Estas lesiones premalignas y malignas de cuello uterino, cáncer de cuello uterino. Sí, ya esto fue evaluado, no se las voy a volver a evaluar. ¿Ok? Entonces, los temas quedan así. Volvemos a repasar los temas. Quedaría dolor pélvico crónico, climaterio y menopausia, terapia hormonal, terapias alternativas, terapia... no hay forma en que no les pregunte, tengo que preguntarles algo de sus temas. Es decir, ustedes dieron muy buena tarea, muy buena información. Tal vez les haga una o dos preguntitas nada más de allí. Manejo integral de la pareja infértil va. Guía práctica lectura, guía de práctica clínica y procedimiento para la atención del aborto terapéutico. En la guía, esta no va. O sea, se supone que ustedes se la leyeron en algún momento, pero no va directamente. Principios fundamentales de la bioética, de la tarea de ustedes, va algo. Y manejo integral de la pareja infértil parte 2, sí va.
Luego, de reproducción humana, lo que les acabo de decir, hagan énfasis en el video, en la diferencia entre sexo y género, entre las diferencias de trastornos y qué hace, y la diferencia entre violencia, abuso y qué hacer en el caso de un abuso sexual. Básicamente ahí, ¿ok? Y el de endoscopia ginecológica, por supuesto que va. Y el que la clase que vimos ayer, por supuesto, va. ¿Ok? Entonces, el primer tema no va. El 28 no va. De aquí, la guía práctica no va. La lectura no va. De aquí les voy a hacer una o dos preguntas. De aquí les voy a poner probablemente un caso clínico para que ustedes evalúen lo ético. Y lo demás, por supuesto, sí va. Y de aquí, básicamente, hagan énfasis en el video, en sexo, género, violencia y abuso, y qué hacer en caso de un abuso sexual. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Súper fácil. Tienen menos temas que estudiar y realmente todo es bastante sencillo. Les deseo todo lo mejor el día de mañana. Por favor, yo no voy a estar cuidándolos. No arriesguen sus exámenes. Están en el último examen. Cuando se los entreguen, metan su cabeza en el examen. No tienen por qué estar volteando, no lleven ningún material de apoyo, no se escriban en las manos, no se escriban en un celular, no saquen los celulares, no escriban en el borrador, no escriban en el escritorio, porque al que agarren tiene 0 y yo no tengo posibilidad de salvarlos. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el sitio, sino que a quien lo agarren, lamentablemente eso pasa a dirección de escuela y dirección de escuela me manda un papelito donde dice, este alumno tiene 0. No quiero que ninguno de ustedes tenga esa dificultad. Yo prefiero que tengan un punto a que tengan 0, 0, porque un punto suma, 0, 0 no suma. ¿Ok? Lean bien las preguntas, recuerden que muchas veces es interpretación, más que conocimiento, interpretación. Cuando dicen no, ya saben que es no, cuando es verdadero, cuando es falso, ya ustedes saben la forma como yo pregunto. No se apuren, les voy a dar 1 hora de examen, no 45 minutos. Y bueno, la mejor de la suerte a todos. Lleguen temprano, el examen va a estar pautado a las 10:30 de la mañana. El aula que asignaron, déjenme ver, porque yo pasé el mensaje, me lo contestaron hoy. Deme un segundo. Solicitud de aula. El aula va a ser el aula 201. CSQB, me imagino que eso es Ciencias de la Salud, Collana y B, no sé qué significa. _201. CSQB-201 y los va a cuidar la doctora Erika Pérez. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Está bien, doctor, gracias. Bueno, muchachos, a Muy estudiar. bien, doctor, gracias. Tienen el resto de la noche para estudiar. Más fácil, de verdad. Ya no puedo decirles más, lo que me falta es decirles el examen completo. Ojalá se pudiera hacer, pero no es esto. Mucho éxito y mañana a las 10:30 de la mañana allí en el salón 201. ¿Ok? Está bien, doctor, muchas No haya gracias. ningún inconveniente, espero que no haya ningún inconveniente, tampoco yo tenga ningún inconveniente porque voy a sentarme ahorita a desarrollar el examen y a pasarlo. No lo puedo pasar antes porque se corre el riesgo de que el examen se pueda tergiversar, así que siempre lo paso faltando unas 2 horas o 1 hora antes del examen. ¿Ok? Para que todos tengan, para que haya justicia, haya equidad y haya ética. Nadie se atreva a conseguir ese examen previamente. Que tengan feliz noche y se les estima a todos. Mucho éxito. Doctor, no le olvide la clase de anticonceptivos. Muchas La voy a gracias. poner ahorita, dame unos minutos y ya se las vuelvo a colgar. Ya, doctor, Es muchas raro que no gracias. esté ahí, porque yo la puse anoche apenas terminé. Pero bueno, ya se las vuelvo a colocar. A lo mejor a veces hay unos botones ahí que se me olvida muchas veces darle, es decir, sube y una vez que sube ya le doy clic como que si ya está listo y no hay que darle como que una segunda vuelta de guardar. Y a lo mejor eso fue lo que se me olvidó. Pero ya se la subo. Doctor, muchas Ok. gracias.
Vale, recuerden que mañana nos vemos en la noche para contestar el examen juntos. Sí, Está bien, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya, Gracias, doctor. cuídense. Buenas noches. Hasta luego, que estén Gracias, todos doctor. muy bien. Hasta luego.